Popular y exministra de la Mujer. Pero vamos a hablar del plano legal, ¿no? Porque para muchos fue sorpresa. ¿Cómo así un juez da una sentencia efectiva, de cárcel efectiva, 4 años 6 meses, por supuesto tráfico de influencias, por lo que significó esta supuesta compra de votos para el indulto a Alberto Fujimori, y no va a la cárcel? Estamos con el doctor Luis Lamas Puccio, abogado penalista. Doctor, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás, Omar? ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, doctor, en principio, para entender esto que llamaba mucho la atención, porque uno dice, bueno, si te dan una sentencia, para que la cumplas, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay un doble principio, pues, o sea, todas las sentencias tienen que ser objeto de una revisión cuando las partes están en desacuerdo. Es el principio de la doble instancia. Se ha producido una sentencia, yo imagino que están interponiendo un recurso de apelación, tendrán que fundamentar la apelación, tendrá que ser concedida la apelación y será una instancia superior la que tenga que revisar, escuchando los fundamentos de la apelación respecto a esta sentencia condenatoria y también escuchando lo que opina la Fiscalía y los otros abogados de los otros condenados. Pero es potestad, doctor, del juez decir, bueno, no tienes que cumplir esta sentencia hasta que esto sea ratificado en una siguiente instancia. Bueno, sobre ese tema hay una controversia, ¿no? En el sentido de que hay unos que están opinando en el sentido de que la pena tiene que cumplirse desde el momento que se ha emitido la condena, la sentencia condenatoria. Hay otra posición que dice que no, que estando esa condena suspendida como consecuencia de una apelación, en el entendido que hasta que no se confirme, queda suspendida y por lo tanto no tiene que efectivizarse en términos de condena efectiva, porque efectivamente se trata de una sentencia condenatoria que sobrepasa los 4 años mínimos y como con resultado de eso se tiene que cumplir, ¿no? Ahora, también es una sentencia con un tiempo como que está al filo al de límite, la navaja, ¿no? En el sentido de que aun cuando se tuviera que hacer efectiva, sobre la base de los beneficios penitenciarios y otras prerrogativas de contenido carcelario, es muy posible que automáticamente ya no tenga que efectivizarse físicamente la privación, porque se puede acoger a una liberación condicional o a otro tipo de beneficios, ¿no? Ahora, ¿qué nos está diciendo ya en el fondo del asunto, doctor, el juez en esta sentencia, en esta resolución? Bueno, que hay responsabilidad penal, de acuerdo a los criterios que han manejado, porque de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, para llegar a este estadio en la que se emitió una sentencia, hay que haber transcurrido por varias etapas. Ha habido una investigación, Claro. ha habido una acusación, ha habido un control de la acusación, se ha realizado el juicio, las partes tienen o han tenido todo el derecho para plantear sus medios de defensa, sus objeciones, y se ha escuchado de manera, digamos, ponderada lo que dicen ambas partes. Y a partir de ahí, la sala ha considerado que efectivamente por lo menos uno de los delitos sí se habría concretizado. Pero yendo ya al fondo del asunto, ¿no? Entiendo que se le está condenando por tráfico de influencias agravado. Claro, agravado en términos de lo que significa el ejercicio de la función pública, ¿no? O sea, es una circunstancia que agrava la responsabilidad, aunque deben haber mediado otros elementos que no se conocen porque ha sido una sentencia leída, habría que analizar punto por punto cuál es el contenido de esta disposición, pero hay un aspecto sumamente favorable, porque si hubiera habido una sumatoria de penas, posiblemente la pena podría haber significado entre 7 y 8 años de pena efectiva. Entonces, desde el momento que se ha excluido un delito grave como es el delito de cohecho, creo yo que la sala, sin perjuicio de las objeciones que pueda ser motivo, porque todo el mundo tiene derecho a opinar, un juicio es una controversia, pero estamos hablando acá de varios elementos que dan cierta connotación. Primero, el ejercicio de una función pública. En segundo lugar, el ejercicio del parlamentarismo, que no se trata tampoco de cualquier funcionario. En tercer lugar, ha habido 2 graves imputaciones, tráfico y cohecho. Entonces, pero el juez al dar esta sentencia, solo está condenando a Kenji Fujimori y compañía por tráfico de influencias, no por cohecho. No por cohecho. Explíquenos, por favor, porque no todos conocemos los términos.
¿Qué en la práctica es el tráfico de influencias? ¿Qué en la práctica es el cohecho? El tráfico de influencia, para tratar de ser lo más claro posible, implica cuando una persona, aprovechándose del ejercicio de la función pública, ejerce alguna presión, haciendo algún tipo de promesas sobre la base de su condición, como para poder influir sobre la decisión que se tendría que tomar. Y aquí claramente para el juez, lo que se... Para los jueces. Para los jueces, lo que se escuchó en los Mamani videos efectivizaba, mostraba un tráfico de influencias porque le estaban diciendo, oye, Moisés, tú ven aquí con nuestro grupo y vas a, no sé, vas a estar con Alberto Fujimori, con PPK. Claro, y además entendíamos que había algún tipo de promesa. Van a salir obras, ¿no? Las famosas obras. Claro, y en esa línea de análisis la sala ha dicho que era simplemente una conversación de contenido político, con lo cual yo considero que la sala ha sido bastante benévola en analizar estos hechos porque posiblemente en otros casos no habría habido ese tipo de consideraciones. A ver, ahí detengámonos, doctor, porque es bien importante. Es decir, para la sala sí existía el tráfico de influencias, que Kenji Fujimori y los otros congresistas aprovechaban de la posición que tenían para presionar justamente a otro congresista en la búsqueda de su voto, que era lo que le interesaba. No solamente la sala, la Fiscalía. La Fiscalía también. La Fiscalía, porque la Fiscalía, digamos, planteó una acusación en esos términos, acompañó las pruebas, los elementos de convicción, tanto es así que esa acusación fue objeto de aprobación, sí, claro, y permitió el ingreso al juicio. Pero entonces, hasta ahí, Fiscalía y Poder Judicial, sí, aquí hay tráfico de influencias, clarísimo. Así es. Eso era la pretensión, eso es lo que postuló, digamos, la Fiscalía, y como te vuelvo a repetir, esa acusación fue objeto de un control. Sí. Para ver si se cumplía con todas las formalidades y si efectivamente las imputaciones tenían suficientes pruebas, elementos de convicción como para poder sustentar esa acusación e ingresar a la etapa del juicio oral. Ahora, ¿qué es, nuevamente, qué es cohecho y por qué el juez dice que en el caso de Kenji Fujimori no hubo cohecho? Porque el cohecho implica algún tipo de dádiva o algún tipo de beneficio para que un funcionario se pudiera abstener de algo que tenía que hacer porque le correspondía a su función y como consecuencia de esa promesa, que significa un beneficio de carácter político, económico, el funcionario se abstenía. En otras palabras, es una manera de corromper a un funcionario, por lo menos de lo que está establecido en la ley penal. Entonces, ese componente que posiblemente es más importante que el tráfico de influencias ha sido objeto de exclusión por la sala, con lo cual no es así tan cierto que la sala haya actuado de manera totalmente parcializada, ¿no? Sino que la sala se ha sujetado a una serie de formalidades, exigencias, porque además esa sentencia va a ser objeto de revisión. Claro. Y como consecuencia de esa revisión pueden surgir diferentes posibilidades. La primera es una absolución, la segunda es una nulidad para que otro juez o otra sala emita algún tipo de sentencia porque consideran que se habría omitido algún tipo de pronunciamientos, porque además tanto para absolver como para condenar es fundamental, digamos, explicar las razones y los fundamentos por los cuales la sala considera que habría responsabilidad penal, y eso tiene que estar detallado en la resolución, porque de lo contrario se está violando principios de carácter constitucional como es el debido proceso y el derecho a fundamentar las razones, ¿no? Doctor, solo para terminar y viendo a los casos actuales, ¿no? Ese es un caso de hace ya algunos años. ¿Esta decisión judicial o lo que venga después puede marcar la pauta para lo que conocemos en este Congreso de la República con los famosos o los denominados niños que se especula que no serían 5, sino 10, 12, 15, 20? En alguna medida siempre se sientan ciertos precedentes jurisprudenciales porque además no podemos excluir un habeas corpus o una acción casatoria, digamos, que podría darle otra lectura interpretativa. Pero sí, claro, las resoluciones judiciales, en la medida de sus posibilidades, van sentando precedentes dependiendo de la casación, de lo que se haya resuelto, de otros procesos, y por otra parte, porque cada proceso también tiene sus propias particularidades. Si bien es cierto, podría haber una homologación de los tipos penales respecto al cohecho, el tráfico de influencia, en otros casos que también se inician investigaciones, habría que analizar cada caso en particular y además hay que esperar un poco la resolución, la sentencia para analizarla
de manera más detallada, ¿no? Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Como siempre, el doctor Luis Lamas Puccio, abogado penalista, sobre este caso que definitivamente se va a apelar y vamos a ver cuál es la decisión que se tome en esta sala. Vamos rápidamente a una pausa. Venimos para conversar con el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez, sobre, esta acusación por traición a la patria contra el presidente de la República. La sesión de la Comisión Permanente se ha postergado para este viernes. Iba a ser mañana, miércoles 16, se ha postergado para el viernes 18 para que el presidente de la República tenga el tiempo suficiente de documentarse como lo pidió en una carta al presidente del Congreso. Venimos con eso.